La sociedad ha avanzado muchísimo, no lo podemos negar. No estamos igual que hace 20 o 30 años, pero lamentablemente el hecho trans sigue siendo todavía el gran desconocido de la sociedad, ¿no? Además arrastra demasiados estigmas, demasiados prejuicios y todavía falta mucho por hacer. En realidad necesitamos visibilizarnos más, normalizar más la situación para que la sociedad entienda que la diversidad es parte de su infraestructura y que no significa ningún problema. El problema está cuando la sociedad no acepta, no es capaz de aceptar su diversidad. Pero bueno, hemos avanzado mucho. Por nuestra parte, seguir visibilizándonos, seguir normalizando todas las situaciones y por parte de las administraciones estaría muy bien tener leyes que nos regulen y nos amparen un poquito en cuanto a derechos y en cuanto a inserción laboral, por ejemplo, que es la gran materia pendiente de las personas trans. Es una piedra difícil, está muy complicado acceder al mercado laboral, sobre todo si son chicas trans. Los chicos trans al igual están un poquito más invisibilizados y lo tienen más fácil, pero las chicas trans lo tienen realmente muy complicado y quizás esto sería una buena herramienta para poder salir adelante. Aquí en Cataluña, concretamente, nuestro principal objetivo es intentar cambiar la atención de las personas trans en el sistema sanitario de salud. Las cosas están cambiando también, se está movilizando un poquito en torno hacia la despatologización del hecho trans. De hecho, de la mano de Transit ya podemos disponer de un servicio que no patologiza, un servicio que no tutela y que escucha y acompaña. Pero bueno, Transit es el comienzo de lo que en realidad necesitamos. Necesitamos que todo esto se despliegue a la primaria. Lo que tenemos claro es que no queremos unidades hospitalarias que nos den un servicio de atención patologizante, sino que necesitamos que haya personal médico transpositivo, por decirlo de alguna forma, preparado para poder acompañar y escuchar a las personas trans, porque bueno, consideramos que no es ninguna enfermedad, ninguna patología, y cualquier personal medianamente capacitado desde la atención primaria podría hacernos un seguimiento y un acompañamiento, y esta es la principal lucha hoy por hoy en el movimiento trans en Cataluña. Yo pienso que lo fundamental sería cambiar un poco la estructura. Actualmente estamos educando a nuestros hijos y lo que tendríamos que hacer es coeducar. La coeducación es la base y coeducar es educar en igualdad dentro de las diferencias de raza, de sexo, de género, etc. Entonces, bueno, sobre todo no reproducir educaciones que hasta ahora veníamos reproduciendo generación tras generación, educaciones binarias, patriarcales, y tratar de coeducar dentro de la diversidad y permitir el libre desarrollo de cada identidad, ¿no? Dentro de cada familia. Si encajamos demasiado a las personas varones o hembras dentro de las masculinidades o feminidades, posiblemente incluso nos estemos equivocando. Entonces, bueno, hacer algo un poco más genérico y permitir que estas personitas se desarrollen libremente.